me llamo Cynthia Michey, tengo 27 años, y mis padres me arrastraron a los tribunales. Mi mamá sollozaba frente al micrófono. Mi papá asintió también. Le dijeron al juez Harrison que yo les había robado su idea de negocio. Yo me quedé perfectamente quieta. La sala olía a madera vieja y promesas rotas. Los expedientes estaban apilados frente a él. Mi abogada, Catherine Wells, se mantenía tranquila. Me advirtió que inventarían una historia de origen porque el descubrimiento revelaría lo que las palabras jamás podrían. El juez Harrison pasaba página tras página. Luego se detuvo. Levantó la vista lentamente. Leí sobre esta empresa en Forbes la semana pasada, dijo. Mi mamá se congeló a medio sollozo. Mi papá se tensó. En ese momento comprendí la verdad. Esto no se trataba de justicia. Se trataba de control. Antes de continuar, ¿desde dónde me escuchas hoy? Una cocina tranquila. Un coche estacionado o una habitación que finalmente es tuya. Esto es Ecos de Vida, y estoy aquí contigo. 7 meses antes, habían presentado la demanda en primavera. Querían el 60% del capital de mi empresa, no el control del dinero. Afirmaban que yo había robado su concepto revolucionario de software. Decían que lo habían financiado con sus ahorros para el retiro. Decían que yo era floja, que me creía con derechos. Una hija que desperdiciaba cada oportunidad. Catherine me dijo que esperara ese guión. Me dijo que el descubrimiento hablaría por sí solo, porque los hechos no se acobardan ante la actuación. Esto es lo que omitieron. Me he mantenido sola desde los 17 años. Al día siguiente de graduarme, papá me dio un ultimátum: consigue un trabajo, paga renta o vete. Me fui. Trabajé en comida rápida por las mañanas y en retail por las noches. Tomé clases de universidad comunitaria después de los turnos. Se negaron a llenar formularios de ayuda, así que pagué el precio en horas de trabajo. A los 20 años, me dio neumonía, sin seguro. Llamé a mi mamá desde urgencias. Me dijo que tuviera más cuidado con mi salud porque ellos no podían ayudar. Entonces encontré la programación, tutoriales gratis, wifi de la biblioteca, una laptop usada que se sobrecalentaba cada hora. Trabajé de noche en una pequeña startup tecnológica. Observaba a los ingenieros hablar de productos, tomando notas en silencio. Ahí empezó True Money Solutions, no en la sala de mi casa, ni en sus cuadernos, sino en hojas de cálculo manchadas de café y quemits a medianoche. Tampoco mencionaron su ayuda empresarial. No era un plan de startup, era un esquema piramidal suplementario. Querían que reclutara amigos, vendiera mentiras y lo llamara emprendimiento. Cuando dije que no, me llamaron desagradecida. Luego desaparecieron hasta que Forbes imprimió mi nombre. Y ahora, en el tribunal, reescribían la historia. Pero Catherine tenía el rastro de papel, sellos de tiempo, correo certificado, registros bancarios y una carta que olvidaron que podría usarse en su contra. El descubrimiento no se sentía como una pelea, se sentía como un drenaje lento. Cada historia que contaban se volvía más delgada, cada fecha límite exigía respuestas reales. Catherine lo vio venir temprano. Blufearán hasta que aparezca el papel, dijo, y el papel siempre aparece. En el descubrimiento, tuvieron que presentar pruebas, borradores, correos, notas, cualquier cosa que existiera antes de mi desarrollo. No produjeron nada, ni un solo boceto, ni un prototipo, ni una factura de desarrollo. Así que cambiaron de táctica, contaban historias de servilletas, lluvias de ideas nocturnas, sesiones en pizarras familiares. Catherine pidió fechas y lugares. No podían ponerse de acuerdo. Mi mamá dijo verano, mi papá dijo invierno. Sus respuestas cambiaban bajo juramento. Luego intentaron otra estrategia. Dijeron que yo había falsificado todo, que había hackeado los sellos de tiempo. Catherine no debatió emociones, respondió con sistemas. Los registros de terceros no se preocupan por dramas familiares. Ella deslizó un carpeta sobre la mesa, el registro de mi dominio, la constitución de mi LLC, mis patentes provisionales, todo a mi nombre. Luego los repositorios de código, cada commit, sellos de tiempo verificados de años atrás. Agregó también los registros bancarios, pagos de servidores, suscripciones de apps, declaraciones fiscales, pagos de clientes beta. El juez Harrison seguía pasando páginas, callado, como si leyera un recibo. Luego se detuvo, se quitó las gafas y me miró directamente. Espera, dijo, leí sobre esta empresa en Forbes la semana pasada. El sollozo de mi mamá se detuvo a medio acto. La mandíbula de mi papá se tensó. Incluso su abogado parpadeó. El juez recordaba detalles, el trabajo de conserje, el wifi de la biblioteca, los meses que dormí en mi coche. El descubrimiento es alérgico a la imaginación. Quiere fechas, quiere documentos, quiere firmas. Catherine pasó a la exhibición C,
una carta certificada de mis padres, notariada, enviada 3 años antes. En ella, llamaban a mi trabajo un proyecto de computadora absurdo. Decían que avergonzaba a la familia, que no me reconocerían como su hija. El juez la leyó 2 veces y levantó la vista, irritado. La condenaron por construir esto, dijo, y ahora dicen que lo crearon ustedes. Mi papá trató de hablar rápido. Era nuestra idea, insistió. Necesitábamos que ella hiciera la parte técnica. El juez hizo una pregunta simple. ¿Cuál era exactamente la idea? Silencio, palabras vagas, herramienta de gestión empresarial, nada específico, nada técnico, nada real. Justo aquí, necesito preguntarte algo, no para desviar la historia, solo para nombrar el patrón. Si alguna vez alguien reescribió tu historia, esto es Ecos de Vida. Comenta 1 si la construiste de todos modos. Comenta 2 si intentaron quedarse con el resultado. Luego Catherine dijo, Su Señoría, y todo empezó a colapsar. Catherine no empezó con opiniones, empezó con sellos de tiempo. Entregó al juez una línea de tiempo limpia de desarrollo, registros de dominio, patentes provisionales, papeles de constitución y el historial del repositorio de código que no parpadeaba. El juez Harrison pasaba páginas más lento que antes. Sus ojos se detuvieron por un segundo. Luego miró a mis padres. ¿Así que ustedes crearon este software? Dijo. Díganme qué exactamente crearon. Mi papá abrió la boca, la cerró, intentó de nuevo. Gerald Porter intervino con algo vago, una herramienta de gestión para pequeñas empresas. El juez ni siquiera suspiró. Eso no es un concepto, dijo. Eso es una categoría. Se inclinó hacia adelante. Front-end o back-end. Silencio. ¿Lenguaje de programación? Más silencio. Algoritmo. Flujo de trabajo. Interfaz. Base de datos. Esquema. El pañuelo de mi mamá se congeló a medio movimiento. Ahí recordé el descubrimiento. 7 meses de ello. Tenían mi historial de HIT, mis documentos, mis contratos, mis recibos. En Ecos de Vida, lo llamo documentación sobre drama. Y el descubrimiento era toda documentación. Si vas a mentir bajo juramento, al menos podrías escribir un mejor guión. Catherine se mantuvo cortés, casi amable. Su Señoría, dijo, los demandantes también alegan que financiaron el desarrollo temprano. Deslizó mis estados de cuenta como evidencia, recibos de sueldo, declaraciones de impuestos, contratos de arrendamiento, un rastro completo que decía una cosa, estaba sola. Luego Catherine sacó un documento más, una carta certificada, notariada, enviada por mis padres. El juez la leyó línea por línea, su mandíbula se tensó. Era la carta donde me desheredaban, porque mi proyecto de computadora era absurdo, porque necesitaba un trabajo real, porque les daba vergüenza. La dejó sobre la mesa como si pesara algo. La condenaron por construir esta empresa, dijo, y ahora quieren el 60% de ella. Mi mamá empezó a llorar de verdad, no por arrepentimiento, sino por miedo. Mi papá trató de justificarse. Era nuestra idea, insistió, solo necesitábamos que ella lo construyera. La voz del juez Harrison se volvió cortante. Una idea no es propiedad intelectual, dijo, y la paternidad no es una sociedad de negocios. Gerald pidió un receso, su voz sonaba débil. El juez Harrison no se movió. No veo que cambia durante el receso, dijo, no han presentado evidencia creíble. Catherine no celebró, solo siguió avanzando con los hechos. Y hay más, dijo, después de la cobertura en Forbes, contactaron a mi clienta. Mi estómago se tensó, sabía lo que venía. Catherine levantó una carpeta delgada, una llamada telefónica grabada. Admisible en este estado, dijo, con el aviso correspondiente. La sala se quedó en un silencio distinto, como si todos recordaran de repente cómo respirar. El juez Harrison asintió una vez. Reprodúzcanla, dijo. Catherine conectó un pequeño altavoz. Un solo timbre resonó en la madera vieja, luego mi propia voz llenó la sala. Esta llamada está siendo grabada. La grabación terminó. La sala quedó congelada como si todos hubieran olvidado respirar. La dulce voz de mi mamá se había ido. La de mi papá estaba cortante y con aire de derecho, y mi voz sonaba más vieja de lo que me sentía. El juez Harrison no parecía impresionado, parecía ofendido, como si la mentira le hubiera hecho perder el tiempo. Se inclinó hacia adelante. ¿Se escucharon a sí mismos? Su tono era controlado pero cortante. Sus derechos hablaron. Explicó todo. No estaban aquí por la verdad, estaban aquí por influencia. Gerald Porter intentó ponerse de pie, pidió espacio para aclarar intenciones. Sus manos temblaban sobre su bloc de notas. El juez Harrison lo detuvo. Esto no es una disputa de propiedad intelectual, dijo.
Es extorsión con traje. Y habíamos pasado por el descubrimiento. Meses de ello, citaciones, declaraciones, registros de servidores. Cada fecha límite les daba otra oportunidad. Si tuvieran pruebas, habrían aparecido. En cambio, trajeron lágrimas y conjeturas. Mi estómago se tensó con la palabra extorsión, porque encajaba demasiado bien. Catherine se levantó de nuevo, calmada, precisa, inquebrantable. Su señoría, hay más. Presentó la primera carta de demanda del abogado original, Richard Stevens. Ofrecía un trato, pagarles $250,000. Firmarían una liberación, sin reclamos, sin amenazas, sin contacto. Yo había rechazado, no por orgullo, sino por supervivencia. Catherine explicó lo que pasó después. Stevens se retiró, citando preocupaciones éticas en su documento. Luego mis padres encontraron a Porter, y de repente la demanda cambió de forma. El efectivo se convirtió en capital, una mordida más grande después de que los números se hicieran públicos. Catherine recordó al tribunal el momento. Me llamaron después de que Forbes publicara la historia, después de los titulares de la serie B, después de que la evaluación se convirtiera en chisme. Solo entonces recordaron mi nombre. El juez Harrison leyó los documentos de retiro, luego volvió a leer la carta de demanda. Su mandíbula se tensó, miró a mis padres. Intentaron comprar su silencio, dijo. Cuando dijo que no, demandaron. Mi mamá abrió la boca, nada salió. Sus lágrimas ahora parecían reales, pero aún estratégicas. Mi papá permaneció de pie demasiado tiempo. El juez Harrison le ordenó sentarse. Se sentó rígido, como si lo hubieran encajado en su lugar. Catherine solicitó desestimación con prejuicio y sanciones por presentación frívola. Su voz nunca subió. El juez asintió una vez, luego habló como si cerrara un capítulo. Desestimado con prejuicio, dijo. No pueden volver a presentar estas reclamaciones. Pasó una página. Honorarios legales, $42,000. Agregó, pagados en su totalidad por los demandantes. Mi mamá jadeó, el rostro de mi papá se oscureció. Luego el juez Harrison fue más allá. Emitió una orden de protección, sin contacto directo, sin contacto indirecto, sin interferencia con mi negocio. Levantó su mazo. Cualquier violación será desacato, dijo. El sonido de ese mazo fue limpio, no venganza, alivio. El golpe del mazo me siguió hasta la luz del sol. Mis manos temblaban, pero mi columna se mantuvo erguida. Catherine caminó a mi lado, tranquila como siempre. Orden de protección, honorarios, se acabó, dijo. Detrás de nosotros, mis padres parecían de repente pequeños, no víctimas, solo personas atrapadas mintiendo en público. Mi papá llamó mi nombre en las escaleras del juzgado. No volteé de inmediato. Me dejaste fuera hace años, dije. Hoy solo lo hizo oficial. La orden permanece a menos que yo la levante. Por primera vez, la paz tiene papeles, y eso se siente como seguridad, no castigo. Esa noche, mi equipo me encontró en el centro. Austin levantó una copa por Cynthia y por lo que había construido. Me reí por primera vez en meses, no porque ganara, sino porque era libre. No demandé daños, no necesitaba su dinero, necesitaba recuperar mi tiempo y mi mente. A la mañana siguiente, respondí un correo. Un reportero quería la historia. Acepté con una condición, ningún titular de venganza, solo la verdad. El descubrimiento ocurrió, y las mentiras aún no sobrevivieron. Quería que otros creadores escucharan esto. El éxito no es una cuenta de ahorros familiar. El ADN no es una factura. El amor no te amenaza bajo juramento. Volví a enmarcar mi primer recibo de $25 de suscripción, un recordatorio de que todo comenzó con fe obstinada. Luego abrí mi laptop y regresé al trabajo. Una nueva función, un nuevo cliente, un futuro limpio.